Hola, bienvenidos a este espacio de diálogo. Somos el equipo del proyecto Saberes en Diálogo y hoy queremos compartir una experiencia que nos permitió mirar de otra manera nuestro propio proceso de diseño y validación. Porque cuando diseñamos un recurso podemos pensar cómo va a funcionar, qué necesidades queremos atender y qué posibilidades puede ofrecer. Pero cuando ese recurso llega al aula y empieza a ser utilizado por los estudiantes, aparecen situaciones que muchas veces no podemos anticipar desde el diseño. Eso fue justamente lo que vivimos durante la validación situada del tablero didáctico multimodal inclusivo en la institución educativa distrital Nuevo Chile. Y hoy no queremos hacer una lectura de nuestro informe, queremos conversar sobre lo que vivimos, lo que descubrimos y sobre todo, lo que aprendimos al escuchar a los estudiantes. Por eso también vamos a compartir la voz de una estudiante de grado 9 que participó directamente en la experiencia de validación. Antes de llevar el tablero al aula, ¿qué expectativas teníamos? Creo que esperábamos que el hecho de poder manipular números, letras y símbolos facilitaría la comprensión de algunos contenidos. Sí, porque justamente esa era una de las intenciones del recurso, hacer más concreto aquello que muchas veces se presentaba solamente mediante explicaciones orales, símbolos o representaciones escritas. Pero una cosa es imaginarlo y otra verlo realmente en la situación de clase. Y eso fue lo interesante de la validación situada. Pudimos observar el uso real del recurso y descubrir que algunas cosas funcionaban como esperábamos, mientras que otras nos hacían pensar en ajustes. Para comenzar, quisimos conocer cómo había sido la experiencia desde la perspectiva de una de las estudiantes que utilizó el tablero. Le preguntamos primero cómo había sido para ella participar. Para mí fue una experiencia muy divertida y de un gran aprendizaje. Me parece muy interesante que utilice dos palabras, divertida y aprendizaje. Sí, porque nosotros podemos hablar de la utilidad del recurso, pero ella también está hablando de cómo vivió la experiencia. Y eso nos recuerda que una mediación didáctica no solamente tiene que responder a una necesidad pedagógica, sino que también tiene que generar posibilidades reales de participación y acercamiento al aprendizaje. También quisimos saber qué pensó cuando conoció por primera vez el material. Lo primero que pensé cuando vi el material fue qué interesante había sido conocer un material que antes no había experimentado. Eso muestra que el recurso representó para ella una experiencia diferente a las formas que normalmente utiliza para acercarse a los contenidos. Y justamente eso nos interesaba, explorar otra manera de representar la información y permitir que pudiera interactuar directamente con ella. Pero hubo una respuesta posterior que para mí es todavía más significativa. Cuando le preguntamos qué fue lo que más le gustó del material, nos respondió: Lo que más me gustó del material fue experimentar a través del tacto las formas de las letras que ya no puedo ver. Creo que esta respuesta nos permite comprender algo que nosotros como diseñadores no podíamos explicar completamente desde afuera. Claro, para ella no se trató simplemente de tocar unas fichas. El tacto se convirtió en una posibilidad para acercarse a unas formas que ya no puede percibir visualmente. Y eso tiene mucho que ver con lo que encontramos durante la validación. La exploración táctil fue una de las maneras en que los estudiantes pudieron interactuar con el recurso y con los contenidos. Es una respuesta que nos muestra cómo un recurso puede adquirir un significado diferente cuando entra en contacto con la experiencia personal del estudiante. Después quisimos saber qué características del recurso le habían ayudado concretamente durante las actividades. Pues el material que tiene letras y números facilitó mi aprendizaje en la materia que necesitaba. Aquí aparece algo muy interesante. Para ella, las letras y los números son simplemente componentes físicos del tablero. Son elementos que le facilitaron trabajar sobre el contenido que necesitaba. Y eso sí se relaciona con algo que también observamos. El tablero permitía representar de manera concreta operaciones y procedimientos. Entonces la manipulación tenía un propósito.
No era solamente utilizar las fichas, sino utilizarlas para construir y comprender algo. También quisimos conocer qué le había resultado difícil. Al principio pensé que iba a ser difícil, pero después de utilizarlo me di cuenta que es un gran método para aprender. Me parece muy interesante porque hay una diferencia entre lo que imaginó antes de utilizarlo y lo que experimentó después. Sí, inicialmente anticipó una dificultad, pero la experiencia directa cambió su percepción. Y eso es justamente algo que una validación puede permitirnos conocer. No basta con anticipar qué tan accesible creemos que será un recurso. Necesitamos ponerlo en situación y observar qué ocurre realmente. A partir de eso quisimos preguntarle directamente si sentía que podía utilizar el recurso por sí misma. Siento que puedo usarlo por mí misma porque es un material fácil de comprender y utilizar. Y esa es la razón. Esta respuesta es importante porque habla de autonomía desde su propia experiencia. Y durante la validación nosotros también observamos que podía manipular y reorganizar las fichas para desarrollar las actividades. Pero escuchar que ella misma se percibe capaz de utilizarlo nos permite complementar nuestra propia observación. Otra pregunta buscaba conocer si la experiencia realmente había favorecido su participación. Porque mientras hacía los ejercicios podía incluirme en clase y participar. Esta respuesta me parece fundamental. Porque está relacionada con el recurso como algo más amplio que resolver, sentirse incluida dentro de una actividad de clase. Y eso conecta con uno de los propósitos que teníamos desde el principio, que la mediación no solamente facilitara el acceso al contenido, sino que favoreciera una participación más activa. Después quisimos preguntar algo que para nosotros era fundamental: si se sentía que el recurso realmente se ajustaba a su manera de aprender. Siento que sí se adaptó a mi forma de aprendizaje porque haciendo mis trabajos con el material se me hizo más fácil que haciéndolos mentalmente. Creo que esta es una de las respuestas más importantes de toda la entrevista. Porque ella está comparando dos formas de abordar la actividad y reconoce que el recurso le facilitó el trabajo frente a realizarlo mentalmente. Y ahí vemos la importancia de ofrecer otras formas de representación y de interacción con el contenido. No se trata de reemplazar las estrategias que ya existen, sino de ampliar las posibilidades para que el estudiante pueda acceder y participar. También le preguntamos qué había aprendido y qué le había aportado esta experiencia. Aprendí que habían más formas de entender trabajos y me aportó más conocimiento. Me parece que aquí aparecen unas ideas centrales de nuestro proceso. Sí, el aprendizaje no estuvo solamente en resolver una actividad específica, sino en descubrir que existen otras formas de acercarse a los contenidos. Y eso también fue un aprendizaje para nosotros como equipo. Comprender que diseñar para la diversidad implica ofrecer posibilidades diferentes y estar abiertos a descubrir cuáles son realmente significativas para cada estudiante. Después de escuchar todo esto, quisimos saber si ella veía posibilidades de utilizar un recurso así con otras personas. Sí, siento que más personas podrían aprender. No solo personas con mi discapacidad, sino también personas con otras discapacidades, como síndrome de Down. Podrían aprender demasiado con este material, así como yo aprendí. Me parece muy importante que ella piense que la propuesta podría llegar a otras personas. Aunque aquí también tenemos que hacer una precisión: que ella vea esa posibilidad no significa y que podamos afirmar que el recurso funciona de la misma manera para cualquier otra discapacidad. Exactamente, para nosotros esta respuesta abre una posibilidad, pero cualquier aplicación con otra población tendría que volver a observarse y validarse en ese contexto. Eso justamente coincide con uno de los aprendizajes de nuestro proyecto. No existe una única forma de utilizar o validar una mediación, porque las necesidades cambian según las características del estudiante y la situación. Aquí ocurrió algo que nos pareció especialmente interesante. Porque como equipo sí identificamos algunas posibilidades de mejora durante nuestra observación.
Entre ellas, incorporar el braille, organizar mejor las fichas, ampliar el espacio de trabajo y revisar algunos de los materiales. Pero cuando le preguntamos a ella qué cambiaría, respondió algo diferente. No cambiaría nada del material ni lo mejoraría porque así tal cual como está me parece perfecto. Y precisamente esa diferencia es muy importante. Porque demuestra que nuestra valoración y la valoración de la estudiante no tienen necesariamente que ser iguales. Nosotros podemos identificar aspectos susceptibles de mejora desde nuestra observación, mientras que ella puede considerar que desde su experiencia el recurso responde adecuadamente a lo que necesita. Y ahí entendemos mejor el sentido del diálogo de saberes. Escuchar una perspectiva diferente puede hacer que volvamos a pensar nuestras propias conclusiones. Y para terminar la entrevista, quisimos preguntarle qué recomendaría si se fueran a crear materiales para otros estudiantes. Quisiera que este material llegara a otras personas con mi discapacidad o con otras discapacidades para que aprendan de la manera que yo aprendí, que es una manera fácil, divertida de aprender muchas cosas de diferentes materias. Creo que esta respuesta resume muy bien la importancia de la experiencia. Porque ella no solamente está valorando el recurso, sino que está pensando en otras personas que podrían beneficiarse de una propuesta similar. Y eso nos lleva nuevamente a pensar en la divulgación y en la circulación del conocimiento. No basta con crear una propuesta. También hay que pensar cómo puede llegar a quienes podrían utilizarla y al mismo tiempo cómo garantizar que se adapte a cada contexto. Después de escucharla, ¿qué creen que cambió nuestra manera de entender la validación? Para mí, escuchar directamente a la estudiante, porque algunas cosas que nosotros veíamos como características del material adquirieron otro significado cuando ella explicó cómo los experimentaba. Yo me quedo con la idea de que no podemos diseñar pensando que ya sabemos exactamente qué necesitaba la otra persona. Y también con que una propuesta puede tener límites y aún así ser significativa para quien la utiliza. Eso es importante. La validación nos mostró posibilidades de mejora, pero también nos permitió reconocer aquello que la estudiante considera valiosa y que nosotros debemos conservar. Entonces, quizás validar no consiste en obtener un sí funciona o un no funciona. Consiste en comprender qué ocurre cuando la propuesta entra en contacto con las personas y el contexto. Escuchar que facilita. ¿Qué dificulta? ¿Qué significa para quienes participan? ¿Y qué podemos transformar a partir de esa experiencia? Al comenzar este proceso teníamos un recurso diseñado y unas expectativas sobre cómo podía funcionar. Al llevarlo al aula encontramos experiencias que confirmaron algunas de nuestras ideas y otras que nos hicieron replantearlas. Y al escuchar a los estudiantes entendimos que su experiencia también es conocimiento. Un conocimiento que puede ayudarnos a tomar decisiones sobre nuestras propias propuestas. Por eso, para nosotros, la validación situada no terminó cuando utilizamos el tablero. Continúa cada vez que escuchamos, analizamos y estamos dispuestos a transformar. Porque la inclusión no consiste solamente en diseñar un material diferente. Consiste en crear posibilidades reales de participación, De aprendizaje, De autonomía. Y de reconocimiento de las distintas maneras de aprender. Gracias, compañeros, por acompañarnos en este espacio de saberes en diálogo. Hasta una próxima.